El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada, y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No, al contrario, respondió el Señor, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín, para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor, y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual quedó embarazada, y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad, y le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, y la otra, Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila, «Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec». Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, «Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, al que mató Caín». También Set tuvo un hijo, a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Bueno, ahora que estamos leyendo la Biblia, estamos en el capítulo 4 del Génesis, y lo primero que tenemos en el verso 1 es que Eva queda embarazada y el primogénito es Caín. En el verso 2 nos aclara ya que el segundo es Abel, pero aquí nos especifica que Abel se dedicó a crear o a pastar ovejas, que ese fue el trabajo que él realmente, en el cual él se identificó, se sintió cómodo y pudo desarrollarse. Pero Caín se dedicó a labrar la tierra, a lo que es sembrar, que cosechar y todo lo que conlleva sacarle fruto a la tierra. Y digamos, acá nos habla tanto como lo que ellos son, a qué se dedican, para que nosotros vayamos entendiendo en sí qué es lo que nos enseña esta parte de la Biblia. Bueno, en el verso 3 ya nos habla de que Caín decide presentar una ofrenda al Señor. No habla con detalles exactamente cuál era la ofrenda, pero nos dice
como que desde ahí identificamos una ofrenda, digamos, algo muy simple, porque en el verso 4 encontramos de que viene ahora Abel a presentar y dice lo mejor del rebaño. Ahí ya le da un auge a lo que está hablando, digamos, él no simplemente escogió una oveja, sino escogió la mejor oveja para presentársela al Señor. Entonces ahí nos damos cuenta la calidad de ofrenda de Caín y la calidad de ofrenda de Abel hacia el Señor. En lo último del verso 4 nos habla de que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, más en el 5 dice más con la ofrenda de Caín no la vio con agrado. Y dice que se enfureció Caín y andaba cabizbajo, como quien dice, por lo que él vio cómo Dios se comportó al ver su ofrenda, él se enfureció y andaba cabizbajo, como quien dice, andaba muy enfurecido, tan desanimado por lo que Dios había hecho, lógicamente al aceptar la ofrenda de ambos. Lógicamente Dios está viendo bien la actitud de Abel y al ver eso, Caín, eso es lo que lo enfurece. En el verso 6 ya el Señor lo confronta y le hace ver por qué él anda cabizbajo, por qué él anda enfurecido, qué es lo que está pasando con él. Vamos más adelante, dice y le dice, si hicieres lo bueno, como quien dice, aquí caemos a un punto de por qué Dios nos requiere a nosotros hacer lo bueno. Vamos, se lo requirió a Caín, se lo requirió a Abel, se lo requiere hoy a todos nosotros, a la iglesia, a todas las personas que leemos la Biblia, entendemos que Dios requiere que hagamos lo bueno. Y dice que si hacemos lo bueno, vamos a tener lo bueno. Aquí nos deja. Pero dice que si también hacemos lo malo, dice el pecado nos acecha. Digamos, cuando nosotros andamos enojados, podemos entenderlo, enfurecidos, cabizbajos, dice que el pecado nos acecha. Como que dice, Satanás ve a la persona vulnerable cuando la persona está enojada, cuando la persona está desanimada. Para él es como una presa, es como podríamos decir, como alguien herido, que de cierta manera para él le es fácil seducir o llevar a pecar. Pero dice al final, no obstante, tú puedes dominarlo. Está diciendo, tú puedes hacerte a un lado al pecado. Ahora veamos esto. Aquí aprendemos algo tan esencial que necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque le dice el Señor a Caín, el pecado está a la puerta, es como que dice, te estás echando, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes decir no, tú puedes decir sí, como que dice, tú decides abrirle la puerta o no abrir la puerta. Eso es algo que también necesitamos entender nosotros. Que en nosotros está el decir si voy a pecar o no voy a pecar. Resistir al diablo, dice. Y el diablo irá a vosotros. Miren, ¿qué es resistir? Voy a hablarlo, perdón que me amplíe un poquito acá, pero lo voy a hablar. Vamos, resistir al diablo no es decirle vete fuera, no es gritarle, no es decirle yo puedo, no. Resistir al diablo es no hacer lo que él quiere que hagamos. Eso es, digamos, él me dice anda a matar a alguien, no puedo ir a matar. Porque la Biblia dice que yo debo respetar la Biblia, no matarás, ¿ok? Entonces, eso es resistirlo. Pero hoy en día hay muchas personas que no tienen el concepto bíblico y tienen la idea, mire, a mí, el diablo me puso una atención, yo le dije que a mí me hace los mandados, que a mí no me esté molestando. Entonces, no es la forma que nosotros debemos comportarnos respecto a la tentación que el diablo nos ponga, sino que tenemos que aprender a saber cómo comportarnos, cómo resistirlo, cómo no hacer lo que él quiere que nosotros hagamos, lógicamente cuando nos presenta la tentación, pero guiados por la Biblia, no por nuestros impulsos carnales, no por nuestro entendimiento que no tiene ninguna base, sino es basado en la Biblia. Verso 8 nos narra que Caín y Abel entran a una conversación, a una plática. Abel va con él, lógicamente, sabiendo que es su hermano, que ellos siempre platican, digamos. Abel ve esta plática como algo normal. La intención de Caín se ve más adelante, porque dice, y Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Digamos,
la intención de Caín al acercarse a su hermano era diabólica, era pecaminosa, satánica. Entonces él no pudo resistir la tentación del diablo, no pudo resistir al pecado, sino que viene y hace que el pecado forme parte de él, el pecado se apropia de él y lo impulsa a asesinar a su hermano. Entonces nosotros tenemos que entender de que de igual manera el pecado trabaja con nosotros. Es por ello que nosotros no podemos decirle al Señor cuando el Señor nos pregunte por qué hemos pecado. Nosotros no podemos decir, el Señor es Satanás, no mi hermano, no mi primo, digamos, no podemos venir y creer, aparentar ante Dios porque porque yo estoy en un vicio. Es que me enseñó tal, es que no. Tenemos que aprender a ser responsables, que el pecado está a la puerta, pero nosotros tenemos la decisión de decir sí o no. Eso es algo que tiene que quedar bien claro para que nosotros aprendamos a ser responsables del pecado que de cierta manera a veces practicamos, para que también nos demos cuenta que tenemos que poder hacer algo y tenemos que hacerlo para evitar que el pecado prospere en nosotros. En el verso 9 ya nos damos cuenta que el Señor entra a un diálogo con Caín. Obviamente Dios es Dios, pero quería ver el comportamiento de Caín. Y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Él, como pecador y como ya una persona que de cierta manera el pecado se había enseñoreado, lo lleva a ser rebelde. ¿Cómo lo entendemos? Porque dice, no lo sé, le responde el Señor. Dice, ¿acaso soy yo el que debo cuidar a mi hermano? Ya esa es una respuesta que hace notar que la soberbia, la perversidad, la malicia, la maldad, como queramos verlo, estaba apoderado de Caín. Y es igual a la persona que de cierta manera justifica haber golpeado a una persona. No, si eso me decía, por eso yo le dije que no me molestara, porque yo dije, después nomás aguanta, digamos, nosotros cuando estamos molestos, estamos enojados, y el pecado le hemos dado lugar a nuestro corazón, nos vuelve cada vez más duros, más abusivos. Personas que de cierta manera, imagínense, Caín, sabiendo que Dios es Dios, no le demuestra temor, sino que como que se le opone, diciendo que él no es el que debe cuidar a su hermano. Entonces, en el verso 10 encontramos ¿qué has hecho? Le dice el Señor. Y le habla de que la sangre de Abel clama por justicia, como que dice, podríamos decir, hablemos de la sangre, Abel, sabía Abel que lo habían matado injustamente, él no había hecho nada para que su propio hermano, lo matara, él solo había hecho lo correcto. ¿Cuál era lo correcto? De llevar una ofrenda bien, podríamos decir, bien escogida, bien llevada, demostrando su respeto, demostrando su agradecimiento, demostrando que él quería agradar a Dios. Ese era el pecado para que él mereciera la muerte. Entonces necesitamos comprender por qué el Señor confronta a Caín para ver cómo reacciona él, pero nos damos cuenta que su reacción realmente es mala. En el verso 12 ya vemos lo que Dios determina para Caín. Primero, que va a ser un fugitivo, como quien dice, no va a ser una persona estable. Es más, dice que ahora en adelante la tierra, por más que la alimente, la labre, la cuide, la riegue, le dice el Señor que ya no le producirá frutos. Como que dice, el castigo de Caín era sembrar y no ver resultados. Eso era terrible, realmente, ver qué es lo que Dios le había puesto, y era la forma en que Dios como que lo castigaba y le iba a recordar su mala acción, sus malas decisiones por no haber dicho no al pecado y no proceder al asesinato, sino que haberse llevado por el pecado y haber hecho lo que no tenía que haber hecho. Y a veces, créanme, a nosotros nos pasa lo mismo. Es como que, veámoslo de esta manera, por eso es que yo repito mucho
dentro de las enseñanzas o la lectura bíblica, les digo, dejen de estar buscando oraciones, dejen de estar buscando profecías. ¿Por qué? Porque miren, yo veo multitud de gente. Miren, hermano, que yo necesito que Dios me bendiga, que Dios me ayude, y van a todos esos lugares queriendo que Dios haga algo por ellos, pero no practican la palabra. Entonces, eso no funciona, es un error. Si alguien te enseñó que por una oración, que por una liberación, que por ciertas cosas, tú vas a ser bendecido, eso no es así. La Biblia es clara y nos dice que por la práctica de la palabra, por la obediencia a la palabra, nosotros alcanzamos bendición. En el verso 13 y 14 sigue el diálogo entre Dios y Caín, pero veamos a Caín. Sabiendo que falló, no acepta su castigo porque le dice al Señor, este castigo es más de lo que yo puedo soportar. Como que dice, mira, yo es cierto, yo fallé, yo hice tal cosa, pero me estás llevando a un extremo. Es más, dice, me condenas al destierro. Nunca más podré estar en tu presencia. Ajá, nunca más. Y andaré en el mundo errante como un fugitivo. Cualquiera que me encuentre me matará. Dice. Hasta estaba pensando ya en morir, digamos, como quien dice, como no tenía sentido la vida, como iba a ser una vida, podríamos decir, sin sentido, trabajar por trabajar y no ver fruto. Eso era sin sentido. Entonces él ve su condenación, pero al final yo creo que Dios es justo y le está poniendo un castigo justo. Y dice en el 15, no, al contrario, respondió el Señor, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Como quien dice, va a llevar un castigo 7 veces. Entonces no iba a morir. Él pensó que, bueno, cualquiera iba, por la misma que él iba a sufrir, cualquiera lo iba a matar, y entonces, como que dice, al final iba a terminar muerto. Pero el Señor dice, no, tu castigo va a ser soportar tanto así que nadie te va a querer matar. Realmente era un castigo bien difícil, bien duro, y por ello quiero hablar acá, porque yo a veces también, dentro de todo lo que Dios me permite, siempre le digo a la mayoría, no enojen a Dios, no lo enojen. Créanme, miren, pueden enojar a muchas personas y muchas personas pueden hacer algo malo, pero créanme, cuando es a Dios, se están metiendo con alguien que realmente nadie va a poder defenderlo, nadie va a poder decir nada. O bueno, tal vez lo haría alguien que no tenga ni el conocimiento, que también puede enojar a Dios por haberse metido en algo que no se tiene que meter. Entonces, realmente hay cosas que a veces yo persisto, pero no las hago con maldad, no las hago lo hago para que las personas o todos entendamos que no lleguemos al extremo de enojar a Dios, que no lleguemos a querer ser bendecidos a nuestra manera, sino que entendamos que el que bendice es Dios y el que castiga también es Dios si lo enojamos. Por ello, no lo enojemos. En el verso 16 ya nos narra que Caín fue así como ya con su, podríamos decir, su castigo, con su marca. También no vimos esto, que ya Dios le pone una marca. Y él se alejó ya de la presencia de Dios y fue a vivirse al este del Edén, a un lugar llamado Nod, que de cierta manera pues era un lugar que se conocía así. Entendamos, Moisés está visualizando, Moisés la está recibiendo la revelación. Moisés está dándonos a conocer lo que Dios le hizo entender durante los 40 días y 40 noches que él estuvo en el monte Sinaí recibiendo esta revelación del Génesis. Podamos comprender también que dice en el verso ya 17 que Caín también conoció a una mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a un hijo Enoc. Dice la Biblia que en ese lugar Caín construyó una ciudad, el cual le puso por su nombre hijos de Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irán y nos empieza a hablar de cómo empieza, podríamos decir, la genealogía o cómo empieza a formarse las generaciones después de Caín en esos lugares. Bueno, en el verso 19 al verso 24 nos damos cuenta cómo siguen las generaciones o los hijos de cada uno de ellos, y sucesivamente, algunos especifican que algunos se dedicaron al bronce, algunos
hablan de ciertos detalles de cómo estas personas pues encontraban un oficio en el cual ellos se dedicaban y trabajaban. Llegamos hasta el punto donde ya miramos el verso 25, donde dice que Adán volvió a tener otra vez con su mujer otro hijo, el cual se llama Set. Es acá donde empieza como que, podríamos decir, la otra generación o el otro hijo de Adán y Eva, el cual es llamado como Set, y vamos a ir entendiendo en sí lo que nos sigue después del hijo de Set. Dice ya en el verso 25, y reconoció a Adán que Dios le había concedido otro hijo en vez de Abel, y se dio cuenta y menciona que él también entendió que Caín lo había matado. Lógicamente es probable que él vio cuando o supo, y nos habla de que Set tiene un hijo que se llama Enos. Ahí nos habla realmente de que fue invocado, dice Moisés, nos narra el nombre del Señor, como que dice, a través de esta, de Set, de Enos, empezaron a invocar el nombre de Dios, como que dice, empezaron a buscar, empezaron a entender lo que Dios era para ellos y lo que ellos también representaban para Dios.